Imagínate esta escena, un tipo de 40 años, sentado en la sala de su casa un martes por la noche, con la luz del televisor encendida pero sin prestar atención. Afuera llueve despacito, ese golpeteo contra la ventana que a veces se siente como un metrónomo marcando cada pensamiento. Y él, que lleva 10 años con su esposa, 5 de casados, empieza a notar que la mujer que duerme en la habitación de al lado ya no es la misma de antes. Lo cuenta como si fuera un desahogo, pero lo que hay detrás es un torbellino. Hace 2 años, ella pasó por una histerectomía. Él se convirtió en enfermero improvisado, cuidándola día y noche, llevándole sopitas, midiendo horarios de medicinas, corriendo a la farmacia. Una rutina dura, pesada, pero hecha con amor. Solo que después de eso, la mujer que conocía cambió. Problemas de salud, dolores constantes, mal humor. La casa se volvió un campo minado donde cualquier palabra podía explotar. No me estás entendiendo, le decía ella con la voz áspera. Pero si estoy aquí, ¿qué más quieres que haga?, respondía él intentando calmarla. Y sin embargo, las peleas crecían. Él buscó ayuda, se metió a terapia, comenzó a medicarse por su tratando de poner de su parte. Se levantaba temprano, hacía listas para no olvidar tareas, cocinaba, hasta lavaba los platos que siempre odiaba. Poco a poco sentía que estaba mejorando, pero ella parecía hundirse más en su propia incomodidad. El verdadero quiebre llegó con un viaje de trabajo. Ella se fue a otra ciudad, un lugar donde casualmente vivían unos viejos amigos. Durante esa semana apenas le contestaba los mensajes, y cuando él le pedía, avísame nomás que llegaste al hotel, para saber que estás bien, ella lo acusaba de controlador. Eso le quedó sonando, como campanadas que no lo dejaban dormir. ¿Era realmente controlador o había algo más detrás? Pasan meses. Otro viaje. Esta vez coincidía con la boda de la hermana de él, en la misma ciudad. Así que decide viajar también, encontrarse con ella y quedarse unos días. Arreglan hospedarse con un amigo de ella y la novia de ese amigo. Todo parecía normal, pero después de la boda estalla la pelea más grande de todas. Nada de golpes, pero sí gritos, lágrimas y un silencio que cortaba como cuchillo. Él, arrepentido, terminó pidiendo perdón una y otra vez. Lo siento, de verdad. No quiero que pensemos que todo está perdido. Estoy cambiando, te lo prometo. Ella parecía aceptarlo, pero algo se rompió en ese viaje. Regresaron a casa y ella empezó a esconder el celular, a voltear la pantalla cuando él entraba. Y cada vez que él intentaba acercarse, ella respondía con frases como, después de esa pelea no puedo confiar en ti o va a pasar mucho tiempo antes de que seamos íntimos otra vez. Lo curioso es que unos días después, de repente cambiaba. Sonreía, lo abrazaba, le decía, te amo. Pero él sentía ese cariño como un disfraz. ¿Alguna vez te han dado un beso que se siente vacío, como un saludo de compromiso? Así se sentía él. Esa sospecha empezó a crecer. Y cuando la sospecha crece, hermano, la cabeza se convierte en un investigador privado. Miraba los horarios, las notificaciones, hasta la forma en que ella tecleaba rápido y luego se callaba de golpe cuando él se acercaba. Y un día tomó una decisión que muchos juzgarían, pero que en ese momento parecía necesaria, instaló en su tablet una aplicación de detección de movimiento. La idea era simple, dejarla grabando, escondida en la habitación. Si no pasaba nada, se iba a quedar tranquilo. Pero si sí, bueno, al menos tendría una verdad. La noche clave llegó casi por casualidad. Él salió de la casa para comprar la cena y recoger unos medicamentos que ella necesitaba. Antes de cerrar la puerta se quedó mirando la calle, oscura, con las luces amarillentas de los postes. Se preguntó a sí mismo, ¿y si estoy exagerando, y si solo estoy paranoico? Pero igual dejó la tablet en modo grabación sobre la mesa de noche. Regresó unos 40 minutos después, con las bolsas en la mano y la sensación de rutina de siempre. Pero antes de llamarla para cenar, revisó la grabación. Y ahí se le fue el alma al piso. El video mostraba la habitación iluminada por la lámpara de la esquina. Ella entraba, se quitaba la blusa con una calma ensayada, se acomodaba frente a la cámara del celular, se arrodillaba en la cama y sonreía. Un clic de foto, unos segundos de escritura rápida en la pantalla, y otra sonrisa, esa sonrisa que no le regalaba a él hacía meses. Él se quedó congelado, viendo la pantalla como si fueran imágenes robadas de una vida que no conocía. No puede ser, pensaba. No puede ser ella, no mi esposa. Se sentó en el borde de la cama, tablet en mano,
sintiendo un cosquilleo en el estómago. Ese vacío que uno siente cuando la realidad golpea más fuerte que cualquier puño. Recordó cada discusión, cada excusa, cada silencio repentino. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Cuando ella salió de la ducha y lo vio sentado, él no dijo nada. Ni un grito, ni un reclamo. Solo la miró. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?, preguntó ella con tono defensivo. Él pensó en mostrarle el video, en gritarle que la había descubierto, pero se contuvo. Era como si una parte de él todavía quisiera negar la evidencia. Y aquí entra lo complicado, él no es perfecto. Tiene sus defectos, sus problemas de atención, su impulsividad. Pero jamás había sido infiel, ni siquiera un chat subido de tono con alguien más. Él se había entregado por completo a ese matrimonio. Entonces se hizo la pregunta que cualquiera se haría en ese momento, ¿y ahora qué carajo hago? ¿La enfrento de inmediato? Guardo silencio y espero. ¿Cancelo el viaje que ya estaba pagado? Porque sí, amigo, el mes siguiente tenían programadas 2 semanas de vacaciones en el extranjero, pagadas casi totalmente por el contrabajos extras y dinero que habían ahorrado desde la boda. ¿Te imaginas la rabia? Sentir que pusiste tiempo, dinero y esfuerzo en un futuro compartido, y al mismo tiempo ella estaba enviándole fotos desnuda a otro. Y no cualquier foto, sino esa clase de imágenes que deberían ser íntimas, privadas, solo para la pareja. En medio de ese torbellino de pensamientos, recordó el momento exacto en que decidió instalar la aplicación. Era como si su instinto le hubiera estado gritando la verdad desde hacía semanas. Pero, ¿por qué se sentía más derrotado que enojado? Tal vez porque lo que más duele no es la infidelidad física, sino la traición emocional, esa sonrisa dirigida a otro. La cena se enfrió. Apenas comieron en silencio. Él, con la mente en 1000 lugares, ella, mirando su celular a escondidas, como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no durmió. Daba vueltas en la cama, escuchando el zumbido del ventilador. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, ella sonriendo para la cámara, escribiendo con entusiasmo, mostrando un entusiasmo que no tenía con él desde hacía medio año. Se levantó a las 3 de la mañana, caminó hasta la cocina y abrió la nevera solo para sentir el aire frío. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que le diera sensación de control. Abrió una cerveza, se sentó en la mesa y empezó a escribir en una libreta. ¿Qué hago ahora? Se imaginó escenarios. Si la confronto, ¿va a negarlo? ¿Va a voltear la tortilla diciendo que yo soy un celoso enfermo? Si guardo silencio, ¿cuánto tiempo más podría soportar fingir? Si cancelo el viaje, ¿cómo explico todo sin destapar la verdad? La cabeza se le llenaba de preguntas, pero ninguna respuesta lo dejaba tranquilo. Al amanecer, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, ella bajó a la cocina. Buenos días, dijo con tono suave, casi cariñoso. Él la miró fijamente, intentando leer en sus ojos algún rastro de culpa. Pero no, ella actuaba como si nada. ¿Dormiste mal, verdad?, le preguntó. Sí, un poco, respondió él sin ganas de hablar. Dentro de su mente gritaba, ¿cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes sonreír después de lo que hiciste anoche? Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión silenciosa. Ella seguía con sus cambios de humor repentinos, a veces distante, a veces cariñosa. Él, atrapado en un dilema. Sentía que si hablaba, explotaría todo de golpe. Y si no hablaba, la rabia se lo iba a comer por dentro. Aquí, hermano, es donde la historia se vuelve más retorcida. Porque no hablamos solo de una traición, sino de un viaje de miles de dólares pagado con esfuerzo, de un futuro planificado, de recuerdos en común. ¿De qué sirve todo eso cuando la confianza se rompe en pedazos? Y en medio de esa tormenta, la pregunta que me hago, y que seguro tú también, es, ¿qué harías en su lugar? ¿Mostrarías el video de una, así en la cara? ¿Guardarías la calma y esperarías el momento perfecto? ¿O simplemente harías las maletas y te irías, dejando que ella descubra sola que la pillaste? Lo cierto es que él, en ese momento, no tenía las respuestas. Solo tenía la certeza de que su matrimonio ya no era el mismo, y que la sonrisa que vio en la pantalla nunca volvería a ser para él. Pasaron un par de días y la tensión era tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo. Él trataba de mantenerse ocupado con su trabajo extra, esos encargos freelance que le habían dado el dinero para pagar el viaje. Revisaba facturas, contestaba correos, pero en cada pausa la mente lo arrastraba de vuelta a la misma escena,
ella, en la cama, sonriendo al celular. Lo más irónico era que, frente a los demás, seguían aparentando normalidad. Su hermana lo llamaba para ultimar detalles de la boda y él contestaba como si nada. Sí, estuvo todo bien, gracias por preguntar. Mientras tanto, por dentro ardía. Una tarde, mientras estaban en la sala viendo televisión, sonó el celular de ella. Era un sonido diferente, un tono de notificación que él nunca había escuchado antes. Ella se levantó de golpe, lo tomó y salió al balcón a contestar. Él se quedó mirando la pantalla apagada del televisor, con el reflejo de su cara llena de rabia contenida. Cuando volvió, ella fingió que nada. Era mi amiga, preguntando por trabajo. Él solo asintió, pero por dentro pensaba, ¿y desde cuándo las amigas te hacen sonreír así? Ese día decidió hablar con un amigo cercano, uno de esos con los que puedes ser brutalmente honesto. Se citaron en un café del centro, de esos que huelen a pan recién horneado y donde siempre hay ruido de vasos de vidrio. Le contó todo, sin omitir detalles. El amigo lo miraba incrédulo. Viejo, ya la pillaste. No puedes seguir así, te vas a enfermar. ¿Y qué hago con el viaje, con todo lo que ya puse de mi plata? Hermano, ¿de qué te sirve irte de vacaciones con alguien que ya no está contigo, aunque viva en tu casa? Ese consejo lo golpeó fuerte. Porque claro, a veces uno se aferra no al amor, sino a la inversión, al tiempo, al dinero, a los recuerdos. Es como seguir guardando ropa vieja que ya no te queda solo porque te costó cara. Esa noche volvió decidido a confrontarla, pero cuando la vio cenando en silencio, con la mirada perdida, se desarmó. Algo dentro de él aún la quería, aún esperaba una explicación, un milagro que borrara el video y todo lo que había sentido. El fin de semana siguiente ella propuso salir a cenar, como para recuperar la chispa. Fueron a un restaurante pequeño, con luces tenues y música de fondo, de esas que invitan a hablar bajito. Ella pidió vino, él cerveza. Mira, yo sé que hemos tenido problemas, dijo ella con voz suave. Pero quiero que estemos bien. Por eso pensé que podríamos aprovechar el viaje, tomarlo como una nueva oportunidad. Él la observaba, intentando descifrar si hablaba en serio o si era parte de su teatro. Le daban ganas de decirle, ¿nueva oportunidad, después de lo que vi en el video? Pero se quedó callado. La conversación se fue hacia lo cotidiano, planes de trabajo, comentarios sobre la comida, chistes flojos. Él reía por compromiso, mientras en su cabeza escuchaba una voz interna, está mintiendo. La sonrisa que ves ahora no es para ti. Al regresar a casa, ella se mostró cariñosa. Le dio un beso en el cuello, le acarició la espalda. Y él, en lugar de disfrutarlo, sintió un vacío enorme. Era como abrazar a alguien que ya no estaba allí. Esa madrugada, mientras ella dormía, él se levantó otra vez a revisar el celular escondido en su tablet. No había nuevas grabaciones, pero el recuerdo de la primera vez seguía fresco. Se preguntó qué tanto más necesitaba ver para aceptar la verdad. En un arranque de valentía mezclado con desesperación, abrió la conversación. Oye, ¿tú estás segura de que quieres seguir conmigo? Porque yo siento que estás en otro lado, que hay alguien más. Ella se volteó, medio dormida, y respondió con fastidio. Otra vez con lo mismo. Eres muy inseguro. Ya te dije que no hay nadie. Y ahí, hermano, se dio cuenta de algo brutal, cuando alguien miente, no necesita inventar una historia elaborada. A veces basta con descalificar tus dudas, hacerte sentir loco, exagerado. Y eso era justo lo que ella hacía. Él se quedó mirando el techo, con el corazón acelerado. Sabía la verdad, la tenía grabada, y aún así estaba atrapado en ese juego. ¿Te imaginas lo frustrante? Tener la prueba y no poder usarla porque temes destruir lo poco que queda. Llegó el día de comprar los últimos boletos del viaje. 2 semanas en el extranjero, hoteles reservados, itinerario hecho. Y él ahí, frente a la computadora, mirando el precio y preguntándose, ¿vale la pena gastar más en esto? Por un lado, la lógica le decía que cancelara todo, que usara ese dinero para rehacer su vida. Pero el corazón, o quizá la costumbre, le decía que tal vez ese viaje podría ser el inicio de una reconciliación. Esa mañana, mientras desayunaban, soltó una frase ambigua. ¿Sabes? Me pregunto si este viaje va a servir para acercarnos o solo para alejarnos más. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque siento que no me dices todo. Y yo ya no sé qué creer.
Ella se quedó en silencio, jugando con la taza de café, y después respondió. Mira, yo también estoy confundida. Pero al menos quiero intentarlo. Vamos al viaje y vemos qué pasa. La respuesta no le dio paz, pero tampoco fue un rechazo. Y así quedó la conversación, flotando en el aire. Esa noche habló otra vez con su amigo. ¿Entonces vas a ir igual? No lo sé. Parte de mí quiere cancelar todo, pero otra parte piensa que si no lo intento, siempre me voy a quedar con la duda. Viejo, tú ya sabes la respuesta. El problema es que no quieres admitirla. Y ahí está la lección más dura de esta historia, a veces la verdad no duele por lo que es, sino porque confirma lo que ya sabías en el fondo. Él ya no confiaba en ella. Ella ya no estaba en la relación. Lo único que los mantenía unidos eran las apariencias y los gastos compartidos. La noche previa a pagar el último abono se quedó solo en la sala, con el televisor apagado y la tablet en la mano. Vio otra vez el video, como si necesitara recordarse que no estaba loco. Y al terminar, escribió en un papel, no más mentiras. No más excusas. Tengo que elegirme a mí. No sabemos aún qué decisión tomará, si cancelará el viaje, si la enfrentará con la grabación, o si, por costumbre y miedo, seguirá adelante con la farsa. Pero lo que sí sabemos es que ya no hay vuelta atrás. Porque cuando ves con tus propios ojos la traición, esa imagen se queda tatuada en la memoria. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías en su lugar? ¿Irías igual al viaje, fingiendo normalidad? ¿La confrontarías con las pruebas? ¿O cortarías por lo sano aunque duela y aunque implique perder dinero? Lo cierto es que a veces el costo de quedarse es mucho más alto que el costo de irse. Y él, en medio de la madrugada, con la tablet en la mano, empezó por primera vez a pensar que quizás lo mejor era empacar sus cosas, no para el viaje, sino para empezar de cero.